Ponemos atención por favor al video que va a ser la introducción a nuestra clase de hoy, que son el contenido implícito de los textos. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante: mensaje implícito y explícito. De seguro has escuchado hablar sobre los refranes. Un refrán es un dicho o frase que expresa una enseñanza o moraleja. Pero en ocasiones no entendemos ese mensaje o moraleja. Esto es porque en la mayoría de los refranes el mensaje está oculto. Cuando hablamos de refranes, debemos recordar que el mensaje que buscan transmitir está explícito o implícito. Como explícito debemos comprender que es algo que se expresa o se comunica de manera clara y evidente, sin rodeos o imprecisiones. Es algo que es claro, nítido o evidente. Un refrán en el cual su mensaje está explícito podría ser: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El mensaje está claro. De manera literal, si un camarón se duerme, la corriente marina lo arrastra. Pero también puede aplicarse a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Este refrán señala la falta de alerta o falta de astucia de alguien que no sabe aprovechar una oportunidad y en consecuencia la pierde. En este sentido, como contenido explícito designamos aquel de un video, película, programa de televisión, canción o imagen donde se digan o muestren de forma directa diversas situaciones. Por el contrario, tenemos refranes en los que su mensaje no se distingue a la primera, es decir, está implícito. Implícito se refiere a todo aquello que se entiende que está incluido, pero sin ser expresado de forma directa o explícitamente. En referencia a lo anterior, para entender un poco más sobre la palabra implícito, tenemos que si una persona pide a otra que le abra la puerta, implícitamente está diciendo que la puerta se encuentra cerrada. Un refrán en el cual su mensaje está implícito podría ser: a caballo regalado no se le ve colmillo. Como podrás darte cuenta, el mensaje que busca transmitir este refrán no se distingue a la primera. Este significa que cuando una persona recibe algún regalo o no paga por algo, debe aceptarlo sin ser exigente. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. Bien, tal como nos decía en el video, el contenido implícito de un texto va a variar, depende de la intención comunicativa, depende de cómo nosotros lo podamos leer a nivel incluso sociológico. Es fantástico como qué nos quiere decir, actos del habla, actos comunicativos, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo, cuando nosotros referimos a un contenido implícito del texto, tenemos que denotar a esa facultad de saber leer y poder entender lo que estamos leyendo, inferir en lo que estamos leyendo. No es leer por leer. Entonces, cuando podamos nosotros tener este nivel de lectura un poquito más amplio, ya más especificado, adquirido, entonces nosotros ya podríamos entender, o más que entender, podríamos encontrar
estas intenciones textuales que están dentro de los textos implícitamente. Están implícitos, es decir, que no están o no se los puede referir de una manera que esté obvia, ¿no? Sino que debemos de encontrarlo conforme vayamos aprendiendo nuestra. Este acto de leer, esta lectura que nosotros podamos hacer, ¿sí? Siempre nosotros debemos de aprender la información que ofrece el texto. Tenemos que poder inferir el contenido de ese texto. Esto como tal, les decía, va a ser un trabajo, una exigencia mayor para nosotros los lectores, porque no se va a limitar a una lectura simplemente de textual, literal, de lo que está ahí puesto en un texto, de los renglones, pronunciar mecánicamente los signos verbales impresos en papel. No, ya para entender, para poder identificar lo que me quiere decir el autor implícitamente en su texto, entonces yo podré, ¿sí?, inferir el verdadero significado de ese texto. Entonces, como bien nos dice en la pantalla, ¿no? El buen lector es aquel que sabe entender no solo lo que dice directamente el texto, sino sobre todo lo que se atreve o deduce de ese texto. Presta atención a todos esos detalles. Por ejemplo, como les decía, no es lo mismo leer todo el contenido textual que está en ese texto, el aspecto literal, ¿sí? Que todo lo podemos hacer, sabemos leer, pero no sabemos interpretar lo que dice ese texto. Esa es una función que nosotros debemos de fortalecer, es una competencia que debemos todos de fortalecer a nivel de lectura para poder intervenir los textos, es decir, para poder inferir esos textos, saber verdaderamente lo que tratan de decir. En el discurso, en los diálogos, en los textos orales, existe una gran cantidad de términos que nosotros nos confunden, ¿sí? En el debate, en un consejo, en una negociación, en una exposición, en un texto escrito, en un texto argumentativo, eh, en el monólogo, todo eso hay términos que nos van a confundir mayormente, pero están ahí por una razón, una intención en el texto. Entonces, cuando nosotros leemos, debemos de entender el discurso y el origen lingüístico a veces de esas palabras, para que se entienda más allá de lo literal. Si hay una palabra que yo no entiendo, que yo no sé su significado, por ejemplo, no voy a comprender lo que me trata de decir el texto. No voy a comprender el mensaje que me trata de comunicar ese texto. Entonces yo no voy a entender completamente ese texto. Entonces, como no voy a entender, como no voy a poder entender esa situación, no voy a poder comprender lo que dice ese texto, ¿sí? Yo no voy a poder inferir lo que implícitamente o el mensaje que me quiere dar verdaderamente ese texto o el autor de ese texto. A estos aspectos, ¿sí? Ya vamos a relacionarlo con nuestra naturaleza humana, ¿no?
pero para entender el discurso. Una, que nosotros las personas somos seres sociales, en principio, y seres lingüísticos. Nos manejamos por situaciones comunicativas, situaciones sociológicas, sociales, en las cuales nosotros vamos a interactuar entre nosotros comúnmente y vamos a dar propias interpretaciones a las palabras o a significados o símbolos específicos que entre nosotros nos entendemos, nos comunicamos, es decir, lingüísticamente. A esto, cuando nosotros ponemos en un texto escrito o oral, podemos denotar diferentes significados. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de un elemento denotativo y connotativo de la lengua, hablábamos que lo denotativo hacíamos referencia a lo literal, lo que dice totalmente, textualmente lo que dice. Pero cuando hablamos de un elemento connotativo ya expresamos tal vez lo mismo, pero con un lenguaje mucho más estético, pero también más allá, un lenguaje más. Seguimos. Entonces, nosotros las personas para entendernos entre nosotros, debemos tener en cuenta que nacemos y nos hacemos en sociedad. Es decir, que siempre vamos a, indistintamente de la región donde estemos, comunicar con símbolos, con significados distintos, recurrente a cómo nosotros nos estamos, eh, cómo nosotros interactuamos entre nosotros, ¿no? Los grupos poblacionales. Tomamos conocimientos, pensamientos, formas y estructuras que nos rodea, hábitos específicamente. Nuestra moral, la cultura y el lenguaje son propias de nuestro relacionamiento social. Por tanto, eso también deberá de intervenir en esas situaciones implícitas del texto, porque no todos podrán entender esos significados implícitos o esa relación simbólica que yo dé a una persona, por ejemplo, de Ecuador. ¿Sí? Si yo entre mis amigos doy un texto particular y lo veo una persona de Argentina, por ejemplo, no va a entender ese contexto o esa intención comunicativa que yo tenga con mis amigos porque no ha sido criada, no ha sido una persona que ha estado en este constante contacto con nuestro propio grupo poblacional, en el cual nosotros nos comunicamos. Entonces, este comportamiento, esta forma, Catherine Meral. Lisa, muy buenas noches. Disculpe, una compañera está